Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Azteca Opinión. Yo soy Paulina Mercado. Esta noche Sabina Berman tiene como invitada a la doctora Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la CENER. Comparte su perspectiva acerca del futuro del petróleo, de los principales aspectos de la reforma energética y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo. En la entrevista con Sarmiento, el periodista platicó con el padre Cipriano Sánchez, director de la Comisión Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de México, y hablarán de lo que significa la Semana Santa, la importancia de la última cena, del amor y la esperanza. Las elecciones del 2015 dejan algo nuevo dentro de las candidaturas. La última reforma electoral establece que el 50% de los candidatos deben ser mujeres. La equidad de género debe ser una realidad en nuestro país. ¿Será una realidad? ¿Hay suficientes mujeres preparadas para competir por un puesto público? Estas son preguntas a quemarropa. Y en Al Filo, Ana María Lomelí entrevista a la actriz Edith González. Comparte acerca de su trayectoria artística, su vida, de su hija y la gran pasión que tiene por el mundo en el que se desenvuelve. Así que ya lo sabe. Si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Es muy importante poder incrementar la producción nacional de gas y de petróleo. Hasta el 4.7% del PIB va a ir al presupuesto de la Federación. Doctora Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Bienvenida. Buenas noches, Sabina. Muchas gracias por la invitación. Lourdes, voy a preguntarle de lo que todo mexicano debería saber sobre el futuro del petróleo mexicano. Te hago preguntas puntuales, te pido respuestas puntuales. Bien. ¿Qué áreas energéticas están siendo ofertadas a compradores privados? Tenemos para esta primera ronda que inició en diciembre del año pasado, tenemos áreas de exploración y de extracción en aguas someras, es decir, en la zona principalmente de la sonda de Campeche, que es el área de Cantarell, donde Pemex ha tenido mucha actividad. Ahí tenemos algunos bloques. Tenemos lo que se llaman crudos extrapesados, que son unos crudos con una gran viscosidad y que representan un reto muy importante para poderlos producir también en esa zona. Además tenemos aguas profundas en el Golfo de México, tanto en la zona del cinturón plegado de Perdido, que es en la frontera, en el área de la frontera con Estados Unidos, muy cerca de donde hay mucha actividad del lado de Estados Unidos, y también algunas áreas en zona que llamamos frontera que no ha sido tan explorada. O sea, son las áreas que actualmente no están siendo trabajadas por el Estado mexicano, supongo. Que no están siendo desarrolladas por Pemex. La reforma energética le da una herramienta al Estado mexicano para que pueda desarrollar los recursos de la nación, ya sea a través de Pemex en asociación con otras empresas o con la participación de empresas petroleras. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué empresas mexicanas han mostrado ya un interés serio? Bueno, yo lo primero que quisiera comentar es que durante 80 años el sector estuvo cerrado a la participación de empresas privadas. Desde hace exactamente 76 años, pues ha sido básicamente Pemex quien ha producido los recursos en México. Por lo tanto, no existe propiamente, digamos, empresas petroleras mexicanas. Capacitadas. ¿Y qué empresas extranjeras han mostrado interés? Chevron, Petrobras, Standard Oil. Bueno, para la primera convocatoria, porque la ronda 1 tiene, como comenté, una diversidad geológica, es un portafolio amplio. Entonces, en la primera convocatoria, que es específicamente las áreas de exploración que traemos en aguas someras, para esta ya se han acercado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 39 empresas y ya se han, digamos, presentado su solicitud y pagado para entrar al cuarto de datos 22 empresas. Estamos hablando de empresas como Total, Chevron, Exxon, BP, Ecopetrol. Traemos algunas empresas más de un tamaño un poco menor,
Digamos, todas las grandes empresas Se han acercado. se han acercado y están interesadas en ver lo que tenemos. Lourdes, ¿y no se fue todo a la goma por la caída estrepitosa del petróleo? ¿No representa realmente una devaloración de lo que está ofertando México? Pues yo diría que sin duda la caída del precio del petróleo y sobre todo la gran volatilidad que ha habido representa un reto, porque las empresas petroleras, tanto Pemex como cualquier otra empresa del mundo, pues están sintiendo el peso y la necesidad de ajustarse el cinturón. Te lo pongo de otra manera, ¿no sería estratégicamente inteligente de nuestro gobierno suspender ahorita esta venta y esperar a que se evaluara de nuevo el petróleo? Yo diría que no. Primero que nada, porque tenemos que ver cuál es el objetivo que tenemos. Y tenemos un objetivo fundamental de incrementar la producción petrolera. En los últimos 10 años México ha perdido 1 millón de barriles diarios de producción. Además somos importadores netos de gas natural, entonces es muy importante poder incrementar la producción nacional de gas y de petróleo, y además la restitución de las reservas que también han venido a la baja. Además, una cosa que tenemos que reconocer es que sin duda el contexto actual es complejo, pero aún dentro del contexto actual, México es un país muy competitivo. Si revisamos lo que están ofertando en otras partes del mundo, México realmente, primero que nada, somos una cuenca petrolífera, o sea, se sabe que aquí sí hay recurso petrolero. Entonces, quien venga, participe, licite, pues se va a llevar algo que tiene valor, que tiene una muy alta probabilidad de llevar a producción. ¿Cuánto, y hablando de valor, sí, cuánto dinero va a entrar a México y a dónde va a entrar? Ok, el dinero va a entrar a la exploración, a los trabajos de exploración y de extracción de hidrocarburos, pero también al desarrollo de la infraestructura. Es decir, ¿va a entrar a qué secretaría? Ah, ¿A qué bolsa va a entrar? Ok, es una pregunta muy importante. Uno de los aspectos fundamentales de la reforma energética es que se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Y eso quiere decir que de ahora en adelante todos los ingresos petroleros van a ir directamente a este fondo. Este fondo va a ser el que va a ser encargado de pagar el beneficio, digamos, la utilidad que le corresponda a las empresas, y también claramente desde la ley viene establecido a dónde se van a dirigir los recursos del fondo. ¿A dónde? Entonces, hasta el 4.7% del PIB va a ir al presupuesto de la Federación. Y después de ello, el 3% siguiente se va a un fondo de ahorro de largo plazo. Después de cada peso que se vaya ingresando, se establece muy claramente cómo se va dividiendo en educación, desarrollo de infraestructura, mayor ahorro, investigación y tecnología. Entonces, una de las ventajas que tenemos con la creación del Fondo Mexicano del Petróleo es que no puede haber una decisión arbitraria de cómo utilizar estos recursos. La idea justamente es que los mexicanos del presente y del futuro se beneficien del hecho de que el país tiene recursos de petróleo. Ahora déjame preguntar, sí. ¿Cuándo? Cuando el presidente en los últimos discursos ha dicho textualmente, ya se ven los indicios de la entrada de capital. Yo francamente no veo los indicios por ninguna parte. El precio, el peso está depreciado. Por una parte, la gasolina está más cara que nunca. ¿Dónde están los indicios? Y más que esa pregunta, te hago una más directa. ¿Cuándo de verdad vamos a ver cambios importantes en la economía gracias a la reforma energética? Bueno, sin duda los cambios más profundos y más significativos los vamos a ver dentro de algunos años, durante 3, 4 años. ¿Por qué? Porque la implementación, exacto, porque la implementación de la reforma energética lleva tiempo. En el sector energético los proyectos llevan tiempo, y ahorita me he concentrado en lo que tiene que ver con exploración y extracción, que es un proceso largo. Además, en México nos dimos un proceso que es competitivo, que es de licitaciones públicas internacionales, y eso lleva su tiempo instrumentarlo. Pero, por ejemplo, ya estamos avanzando en la construcción de gasoductos. Estamos avanzando muy rápido en expandir la red de gasoductos del país. Al final de esta administración habremos duplicado de más de
de 9,000 kilómetros que teníamos al inicio de esta administración, vamos a cerrar con 10,000 kilómetros adicionales. Es una inversión del orden de 13,000 millones de dólares. O sea, es una inversión muy importante y ya estamos viendo las obras y cómo se están construyendo estos ductos que vienen de la frontera hacia el centro del país. Entonces afirmas que sí va a haber un cambio dramático. Yo creo que sí va a haber un cambio muy importante, porque además la reforma del lado de hidrocarburos nos está apoyando a poder reducir las tarifas eléctricas. Digamos, Y además estamos importando la mitad de la gasolina y del gas, la estamos increíblemente importando en México. Supongo que eso se va a acabar, ¿cierto? Bueno, no, yo no diría que se va a acabar la importación de las gasolinas, porque nuestra capacidad de refinación es limitada. Nuestras refinerías, 3 de ellas están actualmente en proceso de reconversión y eso lleva su tiempo. Lo que sí hicimos en la reforma fue justamente abrimos toda la cadena de valor y eso quiere decir que en el futuro, a partir del 2017, no solamente Pemex va a poder importar la gasolina, sino que cualquiera que tenga el permiso, digamos, van a poder importar la gasolina y venderla en las gasolineras que ya no necesariamente van a ser de Pemex. Nosotros estamos acostumbrados a que nos vayan mal en las privatizaciones. Aprendimos mucho de la experiencia, por ejemplo, en telecomunicaciones. Por eso, por ejemplo, en la reforma del lado del sector eléctrico, nos aseguramos que las líneas de transmisión y las líneas de distribución quedan en manos del Estado. Es un área estratégica del Estado que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad y lo que establecimos en ese lado es un mercado competitivo donde tanto CFE como otras empresas van a poder participar. Es decir, tú dices que hay candados para que esto no suceda. Sí, y que el Estado mexicano siempre puede decir, ¿sabes qué? Standard Oil, no me convienes. Pues lo que digo es que estamos estableciendo un modelo donde hay reglas muy claras, transparentes, órganos reguladores fortalecidos, donde además estamos buscando fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Como se dijo durante el proceso de la reforma energética, no las estamos privatizando, no las estamos desmantelando, al contrario, las transformamos de ser unos organismos públicos descentralizados a ser unas empresas productivas del Estado que van a poder dar valor, que van a poder competir. Les estamos quitando mucho de los lastres que traían encima y sin duda sí nos estamos poniendo como Estado un reto muy importante, porque al cambiar de modelo y al irnos a un modelo basado en la competencia, ahora el Estado tenemos que asumir la responsabilidad de asegurar, por ejemplo, el abasto y por lo mismo tenemos que impulsar una política que nos permite garantizar el suministro, que se desarrolle la infraestructura, que podamos tener, digamos, lo que se requiere y esto también nos lleva a grandes oportunidades de inversión para el sector privado mexicano. Lourdes, una última pregunta y para cerrar. Yo creo que el tema de la corrupción es una preocupación válida dada nuestra historia mexicana. ¿Qué pasa si esta reforma energética, al cabo de 10 años, notamos que ha enriquecido a un grupo de poder y a sus cuates y no ha llegado a las mesas de los mexicanos? Yo lo que diría es que en ese caso sería el gran fracaso de esta reforma. Así es. Y justamente porque desde un principio esta ha sido una gran preocupación. La reforma energética tiene elementos muy importantes de transparencia que no vemos en ninguna otra parte del mundo y te los comento rápidamente. Por ejemplo, en materia de la asignación de los contratos petroleros, se dan a través de un proceso abierto de licitaciones públicas internacionales que se van a llevar a cabo a la luz pública. Cualquiera que quiera, incluida tú, Sabina, te invito, lo podrá seguir por internet el momento que se lleva a cabo la licitación. Lo voy a hacer. Se establece un código de ética muy claro para los reguladores. Por ejemplo, los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía no pueden recibir regalos, no pueden reunirse a solas con un permisionario. Cada vez que se reúnan con un permisionario tienen que por lo menos estar 2 comisionados presentes, tiene que haber una minuta que se hace pública. Las sesiones del Pleno son públicas, son grabadas, también son transmitidas por internet y adicionalmente nos estamos dando todo un requerimiento de declaración de conflicto de interés por parte de los servidores públicos. En ese sentido estamos elevando muchísimo
los requerimientos de transparencia y de rendición de cuentas que hay en esta reforma energética. Lourdes, mucho gusto y hasta la próxima. Doctora Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias.